¿Qué tal? Bienvenidos a esta charla en la que el doctor Héctor Hernández Lobato nos explicará por qué el virus COVID-19 afecta más a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Mónica, es un gusto estar con ustedes y participar en este nuevo proyecto para que nuestra universidad llegue a todas las personas de la mayoría de edad. Estoy a sus órdenes. Fíjese que, de acuerdo a lo que usted está hablando sobre la introducción, esto de la enfermedad del COVID, que es en realidad una pandemia que ha azotado a gran parte del mundo, si no es que a todo el mundo, es una de las enfermedades nuevas, es una de las enfermedades que aún estamos conociendo mucha información. En la actualidad se han publicado casi 29,000 artículos y sin embargo, día a día estamos aprendiendo algo nuevo sobre esta enfermedad, sus consecuencias y sobre todo en espera de su tratamiento. Las recomendaciones básicas, si bien ya se han emitido, nunca están de más. ¿Qué hay para los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas que tienen alguna patología previa? ¿Qué nos puede comentar? Pues aquí es muy importante porque si vamos a tener una población de escuchas o de auditorio de manera general, es importante hacerles ver que hablaré de la parte menos técnica posible, que sea más fácil de entender. Y debo empezar diciéndoles, por ejemplo, que los reportes que normalmente se presentan tienen un índice de 8 de cada 10 muertes están entre mayores de 65 años y se va incrementando después de los 85 años. Es fundamental que las personas que nos están viendo, que las personas que van a seguir este tipo de charlas, tengan una orientación muy adecuada y firme sobre lo que sería la información que perciben. Por eso yo les recomiendo seguir a la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades también de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud y desde luego la Secretaría de Salud Federal que nos marca los lineamientos que debemos de seguir. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Fíjense que conforme avanza la edad, nuestro organismo va deteriorando sus funciones, va deteriorando sus órganos y de alguna manera, conforme avanza la edad, se van presentando enfermedades que llamamos concomitantes o incluso coadyuvantes, es decir, aquellas enfermedades que se nos agregan y aunque hablemos de lo más frecuente que podría ser la hipertensión arterial sistémica o la diabetes mellitus o en este caso la obesidad que casi va de la mano con estas dos enfermedades, entendiendo la obesidad mórbida como aquella donde el índice de masa corporal va más allá de 40. Entonces, en este caso, en los pacientes de mayores de 65 años, nuestro organismo empieza a tener ya algunas alteraciones que hacen susceptible fácilmente y lo hacen presa de que cualquier tipo de infecciones, incluyendo la influenza, pueda originar un daño mayor. ¿Qué sucede en la embarazada? La embarazada tiene una cualidad fundamental. Es una etapa que vive una mujer en las mejores condiciones, es una etapa en la que la vida de la mujer cambia y todo su cuadro fisiológico, todo su organismo también cambia a favor y a la protección de un bebé que va a tener en su útero. También se recomienda mucho lo que corresponde a las alteraciones que debe tener y los cuidados que debe tener cuando se presentan enfermedades concomitantes como la diabetes gestacional y o incluso la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Doctor Hernández Lobato, aunque parezca increíble, hay personas que en estos momentos dudan sobre la veracidad de la pandemia. Creen que el virus no existe, piensan que su letalidad no es tan grave como nos lo han hecho conocer las autoridades sanitarias. Y muchas personas, por lo mismo, se han mantenido al margen de adoptar las medidas de higiene y sana distancia que debemos todos cumplir en estos días. ¿Qué puede decirnos al respecto? Claro que sí. Mire, lamentablemente la información que nosotros tenemos o nos llega tiene muchos filtros que lamentablemente pasan por condicionantes que dependen de organizaciones, ya sea por intereses creados o por circunstancias especiales, y eso tergiversa mucho la percepción de las personas que recibimos la información.
al inicio de la plática, hacía referencia que los puntos de referencia sean la Organización Mundial de la Salud y lo que corresponde a la FDA y la CDC. Esto es fundamental porque son informaciones verídicas. Ahora, vamos a entender, y a pesar de que algunas personas consideren que no es importante porque no tienen un vecino, un familiar que les haya sucedido, que solo consideren lo que en medicina es una de las máximas. Siempre más vale prevenir, es decir, los remedios después de una enfermedad salen peor que el cuidado. Y entonces, existiendo la enfermedad, sabiendo que ya está matando, en la actualidad hay miles de muertes ya en el mundo, en México tan solo llevamos más de 2.500, es importante entonces que tengan cuidado y que sepan, y son cosas muy simples. Por ejemplo, si sabemos qué tipo de virus tenemos, este es un virus que llamamos pesado, es decir, normalmente no llega más allá de 1 metro. Por eso ese famoso dicho de la sana distancia. A una persona que normalmente se contagia, se hace a través de la saliva, se hace a través de lo que se llama el flush de la saliva y puede afectar o entrar por los ojos, la nariz o la boca. Y de esa manera, entonces, la sana distancia o este distanciamiento a más de 1,5 metros o 2 metros puede prevenir que se pueda contagiar. El uso de cubrebocas favorece mucho lo que corresponde a ese medio de contagio. Algo que es fundamental, y también hablando del tipo de virus, el lavado de manos. El virus tiene una capa que rodea y que la protege, que es muy fácil de romper y se rompe con algo que tenemos todos en casa, que es agua y jabón. No necesariamente necesitamos comprar productos altamente caros y estar en el pánico o en la psicosis de gastar dinero. Basta con tener solamente agua y jabón y eso nos va a ayudar muchísimo para evitar la contaminación o la infección. Y por otro lado también lo que corresponde a lo que sería ese lavado de manos sea no menos de 20 segundos. Incluso hay técnicas de lavado de manos en donde uno puede cantar algo muy simple, como el de un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña y cuando llega al elefante 3, seguramente ya cumplió los 20 segundos. También es importante que al estornudar se cubra uno con el codo, con la parte interna del codo, y si llegara a hacerse con pañuelo, ya sea desechable, inmediatamente tirarlo al bote de la basura y lavarse las manos. Y en todo caso, por las características de sobrevivencia que tiene el virus en algunas áreas que puede estar en el medio ambiente hasta 3 días o en el piso o en las áreas que normalmente tenemos en casa y todo lo que normalmente estamos tocando de manera inconsciente, y eso nos puede ayudar muchísimo a que se evite la infección o se propague la infección. Y la máxima, que ahorita es fundamental por esta tercera etapa, es no salir de casa, es decir, evitemos los contagios. Si estamos hablando de personas de la tercera edad, en los asilos de ancianos, aquellas personas que tienen discapacidades, normalmente se dejan porque nos vamos a la población que conocemos, pero aquellas personas que se encuentran en los asilos de ancianos, es fundamental que se tengan los medicamentos que necesitan, es fundamental que tengan por lo menos una visita cada 15 o 20 días para que además puedan llevar y proveer este tipo de condicionantes que mantengan su salud. Así es, doctor. Nosotros consideramos que si bien todas estas recomendaciones se han dado a conocer de manera permanente a la población, nunca está de más tenerlas presentes, porque además la pandemia conlleva también una responsabilidad social que tenemos con todos los que nos rodean, no solo con nosotros mismos, sino con quienes nos rodean. Mencionaba usted el tema de las personas que están confinadas en casas de salud o en asilos o en geriátricos. Quisiera para terminar preguntarle algo al respecto. Además de las medidas de higiene, de la dosificación de los medicamentos que se necesita, ¿cuál es la sugerencia que usted haría para soportar emocionalmente a las personas, a los adultos mayores que se encuentran relegados o alejados de sus familias y que con esta situación están todavía en una situación de mayor soledad? Pues aquí es algo muy fundamental. El hecho de que se encuentren confinados en esos centros, deberíamos de conocer el origen. Uno, si es por desintegración familiar, pues será lamentable porque seguramente no habrá más que un apoyo en donde se encuentren aislados.
2, si es por condicionantes que tiene que ver con la familia y o las condiciones propias de la misma persona adulta por una enfermedad crónico-degenerativa que ya llevó a una etapa terminal, pues entonces, tener por lo menos una visita cada 14 o 15 días, que es lo que normalmente se puede recomendar después de una supuesta exposición al virus. Recordemos, una etapa de incubación de este virus es de 7 a 14 días, y entonces si no se han manifestado los síntomas, quiere decir que podemos ser portadores, pero llevando las conductas adecuadas de cubrebocas y sobre todo las medidas higiénicas, podemos estar con estas personas. No se puede tener ese contacto, entonces en esos centros, en donde sea a nivel privado o nivel público, que se pueda lograr un apoyo emocional y psicológico a través de personal altamente capacitado. De la misma manera que en los hospitales tenemos terapias intensivas con ventiladores, en este tipo de centros de atención para las personas de la tercera edad también deben de contar con personal de psicólogos, con fisioterapeutas que permitan hacer movimientos a las personas, pero que también emocionalmente puedan seguir estando activos y no tengan esa depresión que lamentablemente este confinamiento puede originar, no solo en ellos, sino también en personas que aparentemente pueden estar sanos. Y en este caso es fundamental siempre dar el apoyo emocional de algún familiar, de algún ser querido, de algún vecino, de alguien que esté cercano a ellos, para que sepan que no han sido olvidados, y también darles el apoyo y la atención de que esta es una enfermedad y es una pandemia que por fortuna va a ser pasajera. Tal vez nos cueste todavía algún tiempo, pero es pasajera. Nada es permanente en esta vida. Doctor Hernández Lobato, muchas gracias por sus comentarios. Es importante tener presente que aislamiento no significa abandono, por una parte, y por otra, que estamos en la etapa más crítica de la pandemia y que debemos mantener las medidas de higiene, la sana distancia y todas las precauciones sin bajar la guardia un solo día. Agradecemos mucho su tiempo y sus consejos. Al contrario, estoy a sus órdenes y con mucho gusto para servirles. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.